Como le decía, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández ha comenzado a dar diversas entrevistas en donde habla sobre su postura que tiene en torno a esta iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. En una que hoy trae el periódico Reforma en su portada, ella aseguró que no va a aceptar la elección de jueces por voto popular, aunque ésta sea gradual. También mencionó que dicho poder va a buscar tener una postura unificada o al menos de una mayoría que tengan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay diversas visiones, hay diversos pensamientos que han tenido cada uno de ellos y con ello también ella menciona que lo que se va a buscar es tener una postura unificada desde la Suprema Corte de Justicia. Dijo que ella no comparte esta idea de que sí se escoja a los jueces, pero de una manera gradual, porque considera que la elección de estos magistrados y de estos juzgadores no es un método de selección apto para el juzgador. Dijo que no son representantes populares y desde su punto de vista no están también ahí por una popularidad que es parte de lo que ella ha reconocido en dado caso de que sí se llegase a aceptar esta reforma al Poder Judicial en los términos que se encuentra actualmente. Reconoció que cuando hay un conflicto entre dos partes, con algunas se termina quedando mal. Además, mencionó que esta opción es operativamente inviable y va a llevar incluso al colapso de la impartición de justicia, porque va a haber una falta de dificultad y va a haber tropiezos para que nuevos juzgadores resuelvan, dice ella, asuntos que no conocen. La ministra presidenta anunció que ha estado trabajando con los demás ministros acerca de esta postura que van a tomar al término de los diálogos que ha habido de la reforma al Poder Judicial y también los cambios que ellos van a sugerir. Sin embargo, de manera separada y de manera unilateral, Norma Lucía Piña Hernández es que está anunciando que desde su punto de vista esta elección por voto popular de los juzgadores pues no la ve viable porque no hay una forma de que ellos se puedan también a comprometer o tengan el conocimiento concreto de ciertas temáticas. Dijo que ella va a presentar propuestas de reformas constitucionales y legales, las cuales van a ser derivadas de este encuentro nacional por una agenda de seguridad y de justicia, que son estos encuentros que se estuvieron realizando desde el mes de enero y que terminaron recientemente esta semana cuando aprovechó para lanzar este llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum de decirles, pues sí, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a ver de qué forma podemos encontrar la salida, de que es necesaria una reforma a este Poder Judicial, sí es necesaria, pero no en los términos que ustedes están estableciendo. Ella quiere llegar a un consenso, pero hubo muchos meses atrás, creo, que se empezó a discutir este tema y lo dejó hasta último momento para que se abriera este diálogo. Así es, Perla. Es como decíamos más temprano, es una forma de trabajar de la ministra Piña y también de una parte de la Suprema Corte de querer llegar a consensos entre élites o entre las figuras políticas sin querer incluir en ese proceso a los votantes, que al fin y al cabo son los que decidieron que se debe llevar a cabo una reforma profunda, que es lo que propuso López Obrador y Claudia Sheinbaum retoma esta reforma presentada por el actual presidente. Pero no es la única Piña que habló esta semana, Perla. También el ministro Javier Lainez Potisek estuvo hablando sobre el tema. Uh-huh. Él se refirió a otro caso, que es el caso del control legislativo, el contrapeso de los poderes de tanto del Ejecutivo, que en este caso es López Obrador, el presidente, como del Congreso de la República, representado en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y lo que dijo el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, es que el máximo tribunal del país no ha abusado de su labor como contrapeso al revisar el proceso legislativo en la aprobación de leyes, como se señala en la iniciativa de Poder Judicial, que es una de las principales puntos de la reforma, además de la elección popular de jueces. En el cuarto foro de los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, ahí en Chiapas, el ministro Lainez apuntó que la facultad de revisar el proceso legislativo data desde 2008 y que fue impulsada por los grupos minoritarios
que no eran escuchados en los parlamentos. Así es que vamos a escuchar qué dijo ayer el ministro Potisek. Yo considero, señoras y señores legisladores, que tenemos que hablar de todo. Eso es una realidad. Se nos dice, este Poder Judicial excedido su labor como contrapeso, hay que revisar el control concentrado y a lo mejor regresar al control concentrado. Revisémoslo, ¿por qué no? ¿Sí? Habría que modificar la Constitución, ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo para decir, ya los jueces, un juez local no puede dejar de aplicar una norma, aunque sea violatoria de derechos humanos, que lo haga mejor en el amparo. Perfecto. Interés legítimo, sí. Es cierto que no está bien definido, lo tuvo que ir creando la Corte por jurisprudencia, pero por favor, seamos cuidadosos, cuidado con no violar el principio de regresividad. Este interés legítimo es el que ha permitido a las comunidades ejidales e indígenas, caso real, el oponerse a un proyecto y a una autorización de una planta eólica en Yucatán, porque con interés jurídico jamás hubiera podido. Y esto es lo que le permitió, porque no había manifestación de impacto ambiental. Entonces, el amparo es control no solo del poder político, sino de los poderes fácticos. Y tendremos oportunidad de regresar también. Proceso legislativo, ya lo he oído en varias ocasiones, por la Corte se ha excedido en su facultad de revisar el proceso legislativo. Solamente déjenme decirles muy brevemente, la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008. Fue la primera y fue expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos. Bueno, ahí están los comentarios del ministro Lainez Potisek, que tal cual escucharon ustedes, dice: no veo el abuso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta revisión de los procesos legislativos. Cabe recordar también cuál era el foro en el cual se estaba debatiendo este tema y por qué causa pues mucha polémica que el ministro Lainez Potisek dé estos comentarios, porque el día de ayer, 9 de julio, se discutió en Chiapas el diálogo, se llevó a cabo el diálogo División de Poderes, Medios Legales y Constitucionales. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de estos años, estos meses, en los cuales también la manera en que ha operado el sistema para tratar de frenar las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador es a través de estos amparos a los cuales han recurrido? Tanto tiene que ver sobre todo la parte opositora del partido político de Morena, del PT y el Partido Verde Ecologista de México, que son la alianza que han tratado de apuntalar algunas de las iniciativas que se han visto frenadas al momento de crear este tipo de amparos y al momento de llegar hasta este punto. ¿Qué fue lo que sucede? Pues él dice: nosotros no estamos más que respetando sí los procesos legislativos, pero somos también esa parte de contrapeso, somos esas personas que van a tratar de separar estos poderes y decir: ustedes ya lo avalaron, ahora nos toca de este lado tratar de discutir qué pasa con esa iniciativa y decir si en algún punto hay una manera legal de echarlo para atrás, lo vamos a hacer. Y que también fue una discusión que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido, porque dice: no se está discutiendo el fondo de cada una de estas iniciativas, de estas reformas, sino llega a un punto en el cual se están viendo los procesos legislativos, es decir, la forma en que pasa esta iniciativa y no lo que en realidad importa, que es el centro de cada una de estas iniciativas, Manu. Así es, Perla. Estos foros van a seguir. Vamos a tener más foros de estos. Si quieres, te platico más o menos cómo está planeado los siguientes. Mira, el quinto foro se va a llevar a cabo este viernes, el 12 de julio. Va a ser a las 11 de la mañana en Veracruz. El tema va a ser reforma al Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal de Disciplina Judicial y órgano de administración. Luego, el 23 de julio, también a las 11 de la mañana, pero en Puebla, se va a llevar a cabo el diálogo con el tema Tribunales de Justicia Local. El séptimo, y este es el que me parece más interesante, el séptimo diálogo se va a llevar a cabo el 30 de julio y va a ser en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, aquí en la Ciudad de México.
en la mañana, a las 11 de la mañana, y el tema va a ser elección popular de integrantes del Poder Judicial, que es la parte más polémica y más discutida hasta ahora de la reforma, y además también se va a tocar los temas de legitimidad democrática de jueces, magistrados y ministros, la elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia en la postulación, y el proceso electoral, la elección e impugnación de candidaturas, así como los mecanismos de ascenso y remoción de funcionarios. Entonces, el 30 de julio, aquí en la Cámara de Diputados, es el martes 30 de julio, es cuando vamos a tener esta discusión ya centrada específicamente en la elección de jueces y de magistrados, que es uno de los temas más candentes de la reforma, y la legitimidad democrática precisamente de estas figuras, pero también la elegibilidad e idoneidad, que es de algo que se ha estado hablando ya esta semana, que lo puso en el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque habló precisamente de si se requiere o no experiencia para elegir a estos jueces, más bien de estos jueces que vamos a elegir si pasa la reforma. Por último, el 8º foro será el 6 de agosto. Este va a ser en Saltillo con el tema Defensoría de Oficio y Colegislación del Ejercicio de la Abogacía, cerrando el 8 de agosto, también a las 11 de la mañana, en Sinaloa, con el tema Impartición, Procuración de Justicia y Seguridad Pública. Entonces, de aquí a las próximas semanas, al menos 1, 2, 3, 4 semanas, un mes más, vamos a tener estos foros. Seguramente van a salir más cosas, va a haber más polémica, va a haber más encontronazos entre los ministros y otras figuras, tanto de la abogacía, del Poder Judicial, como del Congreso de la República, así como el presidente, que también ha estado, el presidente y la presidenta electa, que también han estado comentando sobre estos temas. Nos decían hace un momento aquí en el chat de Café y Noticias que en realidad no habían estado los ministros en estos foros. Recordemos que en la primera mesa de diálogo estuvieron todos los ministros y van a seguir participando a lo largo de estos encuentros. Se prevé que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández esté en el último de los diálogos. Vamos a ver quiénes van a participar también en este diálogo cuando se discuta la manera de que se vaya a elegir a los jueces, a los juzgadores, a magistrados, para ver de qué forma también ellos pueden ahí aportar estas ideas, porque también si se pretende, y ellos mismos también dijeron, vamos a tener este diálogo, vamos a impulsar estos encuentros, que presenten estas propuestas que tengan y que no lo presenten después, ¿no? Bajo otros términos y luego digan, no nos hicieron caso. Si ahí ya está el diálogo, si ahí ya está también estos encuentros, ¿por qué no presentarlos de una vez? Estas ideas que dijo la ministra presidenta que está buscando unificar y que también de una manera paralela y unilateral va ella a presentarlas. Entonces, pues ojalá que estos encuentros sirvan para eso, para que se escuchen a todas las partes involucradas, pero al final, y lo que le decía también Ricardo Monreal, dice, el diálogo y los cambios que vaya a haber se van a dar en el Congreso de la Unión, se van a dar en esta discusión de la Cámara de Diputados. Ya lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue, yo ya no tengo nada que ver ahí, es una iniciativa que ya presenté desde el pasado 5 de febrero. Claudia Sheinbaum el día de ayer también dice, pues ya descarta totalmente la posibilidad de recibir a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia para dialogar sobre esta reforma después del llamado que hiciera para buscar esta reunión. El día de ayer, en este encuentro que tuvo con los medios de comunicación con la International Monetary Conference, Sheinbaum comentó que el Parlamento Abierto, organizado por el Congreso de la Unión, es el espacio adecuado para entablar el diálogo, en especial para discutir la iniciativa elaborada por el Poder Judicial de la Federación, que continúa en curso de su evaluación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el día de ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Le aceptaría esta invitación al diálogo? Pues ya está el diálogo, para eso hay Parlamento Abierto, ya participaron los ministros de la Corte. La iniciativa fue enviada al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados, a propuesta, decidió abrir este Parlamento Abierto, y ahí es donde se está haciendo abriendo el diálogo con ministros de la Suprema Corte, magistrados. Entonces, sobre la reforma judicial, pues es el espacio de diálogo que ya está abierto. Pues es que para el tema de la reforma judicial, pues ahí es el espacio de diálogo.
Sobre el señalamiento que hace que va a llegar el más popular y no el más capacitado a través de este esquema que sería elegir a los jueces y magistrados a través del voto popular que responderle. Pues la gente es inteligente. El pueblo sabe que cuando va a elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro de la Suprema Corte, pues cuál es el papel que va a desempeñar. Entonces no es una cuestión de popularidad, sino de reconocer que el pueblo puede decidir quiénes son sus representantes en el Poder Judicial. Decíamos hace un momento que un juez que es electo por el pueblo tiene más autonomía y no se va a prestar fácilmente a que alguien le digas esto, ni del gobierno, ni del sector privado, ni de ningún lado, porque sabe que le responde al pueblo de México. Entonces fortalece la autonomía del Poder Judicial y el Estado de Derecho. Hay el comentario de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y en este debate, en esta conversación pública que ha habido sobre la reforma al Poder Judicial aquí en México, ya aparecieron los expresidentes y jefes de Estado que usualmente suelen comentar sobre la actualidad mexicana cuando no les gusta algo, y usualmente nunca les gusta nada. Son expresidentes que están alineados a la derecha, como Vicente Fox y Felipe Calderón aquí en México, pero además también Lenín Moreno de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina y José María Aznar de España, entre otros, que firman y publican una carta en la que expresaron su rechazo a la reforma judicial presentada por el presidente López Obrador, una iniciativa que es medular de su llamado Plan C y que pretende ser aprobada en septiembre. En la carta, estos expresidentes de derecha rechazan enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial, pues destacan, cito, puede debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros. Agrupados bajo el grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas, los exmandatarios afirmaron que la reforma al Poder Judicial será perjudicial para el país, pues tiene como objetivos los mismos experimentados bajo las dictaduras y los autoritarismos selectivos emergentes en América Latina. Según la perspectiva de estos expresidentes, quienes se han caracterizado por encabezar gobiernos conservadores en sus respectivos países, la reforma de López Obrador, del presidente López Obrador, busca la cooptación de la Administración de Justicia para disponerla al servicio de objetivos ideológicos, usarla para la aplicación de un derecho penal del enemigo y asegurar la reelección indefinida de los gobernantes. Los expresidentes instaron a abrir un diálogo abierto y constructivo entre todos los actores políticos en México con el fin de abordar cualquier necesidad de reforma judicial, asegurando siempre el respeto irrestricto a los principios democráticos. Pues no sé qué han estado viendo los expresidentes, si no le han prendido a la televisión, o si allá donde está Aznar o Felipe Calderón en España no les llega la información de que precisamente están ocurriendo desde hace varias semanas estas conversaciones públicas, no como las que piden algunos que sean entre las élites o en casas de magistrados, sino abiertas ante el público a lo largo de la República y que se pueden ver tanto en televisión como en internet. No, y además también uno de los puntos que destaco de este comunicado que dieron a conocer es también cómo ellos tratan de ver que todavía México está ya cayendo en esta famosa dictadura a la cual alertaron desde hace muchísimos años, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba buscando el poder, estaba buscando la presidencia de la República. Y ahora siguen con esta idea. Oigan, a ver, ya pasaron 6 años. Recordemos que no nos hemos convertido en Venezuela, o al menos no como en esta idea que ellos tienen, que también es una parte de decir, los gobiernos que hay en Venezuela y de ser clasistas de cierta forma, de decir no es lo que yo tengo, no es lo que yo quiero, y sí una manera de discriminar cada uno de esos gobiernos que ha habido, tanto en Venezuela, que es el ejemplo más claro, y el de Cuba, ¿no? También, que siempre tienen esta idea de decir, nos vamos a convertir en esta dictadura, y lo que alertan ahora los expresidentes de la derecha, los expresidentes conservadores, que también ya hemos visto cómo están pegadas a ciertas esferas de poder, a ciertos cotos, que lo que han buscado es derrocar a ciertos gobiernos, derrocar inmediatamente a través de activar cada uno de estos, de este sistema,
para buscar decir que los gobiernos de izquierda no son los mejores, que no se ha buscado tener resultados, pero resultados para ellos que han sido benéficos porque se les han ido varios de sus privilegios. No, y que incluso ya aquí en México, Claudio X González Guajardo tuvo que salir a decir después de las elecciones, ¿te acuerdas? 2 semanas después, que tuvo que salir a decir, pues no, la verdad es que dictadura no es. Después de pasarse durante toda la campaña, junto con el PRIAN, que él encabeza, digamos, es el autor intelectual de la alianza PRI-PAN-PRD, y él mismo tiene que salir a aceptar ante la contundente elección de Claudia Sheinbaum y de la mayoría de Morena en las cámaras y a lo largo del país, tiene que aceptar que efectivamente no está ocurriendo lo que se pasaron diciendo en la campaña y que ahora retoman los expresidentes, incluido Mauricio Macri, que en Argentina también impuso jueces en la Suprema Corte de manera ilegal, se demostró en su momento. Entonces, bueno, al menos de manera hipócrita mencionando esta situación aquí en México, y que no son los únicos, que también ya se pronunciaron académicos también de varios países sobre el tema de la reforma judicial. Solamente para complementar esto que estabas diciendo, lo que sucedió con Macri, también recordemos lo que sucedió con Rafael Correa, ¿no? O sea, también la manera en cómo, incluso él ya ha dicho, el Poder Judicial está a servicio de las oligarquías, está a servicio de ciertas esferas que lo que buscan es eso, tratar de generar una idea de que los gobiernos de izquierda buscan una dictadura y ponen como ejemplo lo que ha pasado en Venezuela o lo que ha pasado en Cuba, que son regímenes muy, muy distintos a lo que estamos viviendo aquí en México. Intento también no caer en esta idea de la discriminación, porque eso es lo que se busca muchas veces, tratar de generar esta línea de lo que están haciendo ellos está mal y lo que estamos nosotros haciendo desde gobiernos que están más pegados a la derecha, incluso la ultraderecha, está bien, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ahora alertan. Llega muy tarde también este comunicado, este apoyo que dan los expresidentes conservadores y que también ahí están Vicente Fox y Felipe Calderón. Desde la comodidad, Calderón, de un lugar en el que se encuentre ahorita. Un lugar de la Mancha. Un lugar de la Mancha. Entonces, ahí también está. Y tienes razón, también académicos especialistas de varios países exhortan ahora a la virtual presidenta electa y al próximo Congreso de la Unión a reflexionar y frenar la reforma judicial que busca elegir a jueces por voto popular. Ellos señalan en este comunicado que están viendo en su pantalla que si se pasa esta iniciativa va a derivar en conflictos de intereses y en compra de votos, lo que pondría en riesgo la imparcialidad e integridad en los juicios. A través de esta carta abierta que exponen que de acuerdo a la experiencia internacional, la elección de los jueces politiza el poder judicial, lo que genera posibles sesgos y este conflicto, pues acusan los jueces pueden sentirse obligados a favorecer a la opinión pública. Bueno, la opinión pública y la exigencia que hay por parte de la sociedad mexicana es acceder a la justicia, es que ya no nada más esta palabra esté cercana en los términos que pueda creerse para ciertos grupos, para ciertas personas que únicamente tienen acceso a esta justicia después de que ya empiezan a desplegar todo su sistema que les apoya. Destacan que es más probable que las elecciones populares aumenten la corrupción y la dilación judicial. En la misiva también instan a explorar soluciones alternativas para abordar las causas profundas de la corrupción, la impunidad y la ineficiencia dentro del Poder Judicial. Esta carta está firmada por 31 académicos que estudian los sistemas judiciales del mundo, entre otros, Andrea Castañola de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, Aníbal Pérez Liñán de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y pues más personas ahí de Alemania, de Brasil, de Uruguay, de España, de la Universidad Carlos III de Madrid. Ahí están los comentarios, que está bien, O sea, a ver, la gente también dice en los comentarios que se meten los expresidentes, hablan de la soberanía de México, pero creo que también habla y habla bien de que la conversación precisamente está ahí, está en público, está en la plaza pública. Creo que es valioso que una reforma que va a tener un calado importante en la forma en la que va a reconstituir el Poder Judicial en México sea conversada de esta manera, porque precisamente es lo que le va a dar legitimidad a una posible reforma.